those who have come to Christ since his ministry on earth, who constitute his church. Because we will be raptured. The rapture event is clearly a singular event described in the New Testament. 1 Thessalonians 4, 1 Corinthians 15, John 14. It is a singular event. It describes the snatching away of the church, the catching away of the church. All of us who are in Christ will be caught away. It is the moment when the phrase in Romans 11 is fulfilled, the fullness of the Gentiles. When the church is full, when the last elect person believes, the rapture is triggered. We won't know who that person is, but all the redeemed will be removed. Now, when does this happen? Clearly it happens. John 14, 1 Corinthians 15, 1 Thessalonians 4 describes the event with specific details. When does it happen? Some people think it happens at the end of the tribulation or near the end of the tribulation. I think it happens at the beginning. It has to happen because it's an event. It's an event that has no judgment connected to it. Very important. There's no word of judgment in any of those things. That's why our hope is called a blessed hope. So why do I think it happens at the beginning of the tribulation? I'm going to give you a few answers quickly. Number one, you have to understand that the church is a unique entity. We came into existence at Pentecost. And the church as an entity is gathered into heaven when the fullness of the Gentiles is in. We are distinct from Israel. We sing Revelation 5, the Song of Redemption. We are even distinct from the tribulation saints. If you look at Revelation 7, we are distinct from the tribulation saints. El rapto es post-tribulación, no antes. Ahora una pregunta. ¿Qué necesito para que haya un rapto pretribulación? La respuesta es hacer una separación entre Israel de la iglesia, creando dos grupos, diciendo que cuando venga la tribulación la iglesia es raptada para las bodas del Cordero, y en ese mismo tiempo Israel pasa por la tribulación. Ahora escuchemos a Carlos Spurgeon como une a Israel de la iglesia, diciendo que siempre ha sido un solo grupo de redimidos en todos los tiempos. Siempre Jesucristo, ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es siempre Él mismo. De cualquier manera, si esa no fuera la traducción correcta, es una frase muy correcta y bendita. Es dulcemente cierto que Jesucristo es siempre Él mismo. La inmutabilidad es atribuida a Cristo y nosotros comentamos que Él fue por siempre para su pueblo lo que es ahora, pues Él era el mismo ayer. Se han establecido distinciones por ciertos hombres sumamente sabios, medidos por su propia estimación de sí mismos, entre el pueblo de Dios que vivió antes de la venida de Cristo y aquellos que vivieron posteriormente. Hemos llegado a oír que se afirma incluso que aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo no pertenecen a la iglesia de Dios. No se sabe qué nuevas cosas oiremos, y tal vez es una misericordia que estas cosas absurdas sean reveladas una a la vez, para que seamos capaces de soportar su estupidez sin morirnos de asombro. Vamos, cada hijo de Dios en cada lugar está parado sobre la misma base. El Señor no tiene algunos hijos preferidos, otra prole de segunda clase, y otros de los que casi no se preocupa. Esos que vieron el día de Cristo antes de que llegara, tenían una gran diferencia en cuanto a lo que sabían, y tal vez, en la misma medida, una diferencia en cuanto a lo que gozaron mientras vivieron en la tierra al meditar sobre Cristo. Pero todos ellos fueron lavados en la misma sangre.
Todos fueron redimidos con el mismo precio de rescate y fueron hechos miembros del mismo cuerpo. Israel en el pacto de gracia no es el Israel natural, sino todos los creyentes de todas las épocas. Antes de la primera venida, todos los tipos y sombras apuntaban en una dirección, apuntaban a Cristo, y todos los santos lo miraban a Él con esperanza. Aquellos que vivieron antes de Cristo no fueron salvados con una salvación diferente de la salvación que vendrá a nosotros. Ellos ejercieron la fe igual que nosotros debemos hacerlo. Esa fe luchó como lucha la nuestra, y esa fe obtuvo su recompensa como la obtendrá la nuestra. Tan semejante como es el rostro de un hombre al rostro que ve en el espejo, así es semejante la vida espiritual de David a la vida espiritual del creyente de ahora. Tomen el libro de los Salmos en su mano y, olvidando por un instante que tienen la representación de la vida de una persona de tiempos antiguos, podrían suponer que David lo acabó de escribir ayer. Incluso en lo que escribe de Cristo, pareciera como si vivió después de Cristo en vez de antes de Él, y tanto en lo que ve de sí mismo como en lo que ve de su Salvador, pareciera ser más bien un escritor cristiano que uno judío. Quiero decir que viviendo antes de Cristo, tiene las mismas esperanzas y los mismos temores, los mismos gozos y las mismas aflicciones, y hay la misma estimación de su bendito Redentor que ustedes y yo tenemos en estos tiempos. Jesús era el mismo ayer, como un Salvador ungido para su pueblo, como lo es hoy, y ellos recibieron de él dones igualmente preciosos. Si la apreciable agrupación de los profetas pudiera estar aquí hoy, todos les testificarían que Él fue el mismo en cada oficio, en los tiempos de ellos, como lo es en nuestros días. It certainly wasn't a very spectacular memorial to the man who had such a tremendous impact on the Christian church, and how we've treated the men who stood for biblical truth throughout history. In fact, at the time, as I stood there next to his grave, I couldn't help thinking about how much the church needs men like Charles Spurgeon today. Spurgeon was the kind of man who wasn't afraid to stand boldly for the truth, even when it meant he stood alone. Preaching the Word of God was his sole passion. He believed the church's tolerance of real preaching was already beginning to decline in his day, because he looked around and saw that some ministers were experimenting with alternative approaches and shorter messages in order to be more relatable and to draw bigger crowds. He saw that preachers were beginning to compromise truth and doctrine by preaching less and doing other things more and more. But Spurgeon, being the ever-vigilant visionary, saw the great danger in that, and his concern thrust him into a battle for the truth that led eventually to his being censured by the very Baptist organization of whom he was originally the most prominent and respected leader. Hi, John. My name is Stephen Cooper, and I was wondering if you could articulate for me your own personal theology. I know that you came from a dispensational background, and I was wondering if you could talk about kind of like the history of your studying the Bible and being confronted with covenant theology and how you've sort of come to the conclusions you've come to and when that happened. I sort of grew up in that dispensational environment, but as I got into seminary, I began to test some of those things, and I have been perhaps aptly designated as a leaky dispensationalist. Or the Reformed people who want to claim me as Reformed say I'm reformed but confused. But here's my dispensationalism, okay? I'll give it to you in one sentence. There's a difference between the church and Israel, period. Que el dispensacionalismo está terriblemente equivocado y que el dispensacionalismo es prácticamente contrario a la teología reformada.
Tenemos que ser claros en esto. La teología reformada va prácticamente en contra de las premisas dispensacionales. Y en lo personal me sorprendo en que existan cristianos que se llamen reformados y que todavía sostengan el dispensacionalismo. Eso es una gran inconsistencia, una inconsistencia terrible, debido a que cuando uno es reformado, uno debe interpretar las escrituras basados en las premisas reformadas. Y las premisas dispensacionales son completamente opuestas a las premisas reformadas. Así que puede ser que alguien como John Macarthur es reformado en soteriología, pero en escatología es completamente dispensacional. Y en lo personal, yo creo que él es alguien muy inconsistente en este tema. Pero bueno, muchos al igual que él viven con esa inconsistencia. Por un lado, afirman ser reformados en la soteriología, pero por el otro lado, son dispensacionalistas. Interpretan todas las escrituras con los lentes dispensacionales. Y esto es algo que debemos tratar de dilucidar de la mejor manera posible y mostrar que es una gran inconsistencia. Decir que somos reformados, pero sostener todavía las premisas dispensacionales. La pregunta, ¿cómo fueron salvos los creyentes del Antiguo Testamento? ¿Cómo fueron salvos? ¿Por obras? ¿De qué manera ellos fueron salvos? No hay nadie que pueda ser salvo por obras o por guardar la ley. El Evangelio nos habla que solamente podemos ser salvos por gracia, por medio de la fe. Por lo tanto, la teología reformada enseña que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos de la misma manera que los creyentes del Nuevo Testamento. Por medio de la fe, por gracia. De la misma manera que nosotros somos salvos, ellos también fueron salvos. Nosotros vemos el sacrificio de Cristo en el pasado. Ellos lo veían en fe hacia el futuro. Y de la misma manera ellos fueron perdonados porque esperaban la promesa del Mesías y depositaban su fe en el Mesías que vendría. Nosotros vemos hacia el pasado en fe, reconociendo que el Mesías vino y murió por nuestros pecados. Ellos veían al futuro y esperaban la promesa de ese Redentor, de ese Salvador, y por lo tanto, ellos fueron salvos, fueron perdonados de la misma manera que nosotros somos perdonados después de Cristo. Okay, that's a very good question. How would we explain that Old Testament saints were saved by Christ? Well, first of all, no one sins in any dispensation, if we want to use that type of terminology, in any age, no one's sins have ever been forgiven apart from the atoning work of Christ. So, as we understand from Romans chapter 3, you know, that passage that we always go to, let's just go to there for a moment. Romans 3:25, whom God displayed publicly as a propitiation in his blood through faith. This was to demonstrate his righteousness, because in the forbearance of God he passed over sins previously committed. For the demonstration, I say, of his righteousness at the present time, so that he would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. We see Old Testament saints with believing faith, and they were justified by that faith. But how can God justify them by their faith without an atonement? Without a propitiation? Well, that propitiation came in the person of Christ. So Abraham, every Old Testament saint that ever was reconciled with God, justified, and brought into the presence of God, brought into glory after death, every one of them, it was by virtue of the death of Christ. So all the Old Testament saints are in heaven only because of Christ. That everyone is in agreement on.